ustedes ya lo conocen, esto es un poco anatomía, ¿no? La anatomía más o menos dice que la primera, digamos, la primera arteria, o sea, la primera arteria que sale de la aorta, son las arterias coronarias, ¿no? Entonces yo me acuerdo que esto fue una pregunta de un examen de admisión allá de San Marcos en el año 90, 91 creo, eran cigotos. Nada, ni cigotos. Ni cigotos. Nada. Sus mamás están en secundaria. Está en la mente. Ah, bueno. Pero 7 años hace nada. Bueno. A ver, yo qué tarde empecé, ¿no? Tengo la edad que tengo y tengo marca de 18 todavía, ¿no? Gracias, Javier. Yo seguro que como médico van a hacer eso, ¿no? Van a hacer que a los 28, sangré, soy cirujano, soy ortopedista y... No, pero a los 29, 30 quiero operar brazo derecho y a los 31 quiero operar mano derecha y primer dedo y nada más. Y soy súper especialista y en neurología. Y ese es tu valor que crece, ¿no? Entonces, y te das cuenta que es cosa de mucho. Ahí está la felicidad de la vida. Aorta. La aorta, y aquí están los orificios de la válvula derecha e izquierda. ¿Ya? Pero esto es como una y para eso mejorar cuando se va a redistribuir el diástolo. Miren, esto dice la arquitectura de la superficie de la célula. Entonces, miren, la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda, y hay algo que los humanos a veces lo hemos perdido, o sea, no lo tenemos bien evolucionado. ¿Cuál es la circulación colateral? ¿No? Pero sí, o sea, sí es cierto que no lo tenemos bien evolucionado, pero se activa ante la oclusión lenta, ¿no? O sea, cuando vamos lento y a poquitos, en esas enfermedades coronarias crónicas, de a poquito se van aperturando, y por eso dice presenta en el 90%, pero no es que tengamos un esquema bien desarrollado, que cuando hay una obstrucción brusca, y no esas arterias colaterales no se van a aperturar, o sea, no van a suplir, ¿no? Sí que es cierto que aquí le decimos como sistema de emergencia, pero no suplen las necesidades. Ahora lo que quiero que vean acá es, miren, cuál es el comportamiento desde epicardio y va a todas las arterias intramurales y las arterias subendocárdicas. El sentido del flujo es de epicardio a endocardio, ¿no? De epicardio a endocardio. Entonces, aquí estas arterias son las que menos sufren y este espacio es el que menos sufre, ¿no? Pero estas intramurales, por eso dice que determinan el 75% de la resistencia vascular y su diámetro es menos de 150. Y este necesita ser un plexo. ¿Por qué? Porque en el momento de sístole, ustedes que se imaginan, estas arterias intramurales, ¿qué va a pasar? Se van a comprimir. Entonces, como acá esto es músculo, estas arterias intramurales se comprimen, y que hacen que el flujo disminuya en el área subendocárdica. Entonces, para que no suceda esto, o sea, para que no haya isquemia, porque el flujo casi se detiene, ¿qué es lo que va a suceder? Acá hay un plexo, ¿no? Que lo conocemos como plexo subendocárdico. Y por eso dice que la densidad de capilares es altísima. Miren, 2.500 de 4.000 capilares. Y la distancia es mínima. Máxima, dice, a 10, o sea, es pequeñita. Pero si ustedes ven este plexo subendocárdico, en el momento de diástole, sufre dos tipos de tensión. Uno, que es que el tejido, o sea, el tejido, esta arteria intramural, hace
se constriñe tanto. ¿Y qué pasa cuando haces una contracción? Cuando haces una contracción, ¿qué es lo que hace de dentro? ¿Qué está haciendo? Comprime. O sea, comprime a la pared y encima de lo que estás comprimiéndolo, está sacándole los vasos. O sea, es una agresión intensa al área subendocárdica. Pero a pesar de todo eso, viviríamos de isquemia en isquemia. Y resulta que no es así. Entonces, el gradiente de tensión transmural dice castiga al tejido profundo. Creo que lo vas a bajar para que se vea mejor. Dice, el gradiente de tensión transmural castiga al tejido profundo. Veamos acá, y dice bien simpático, dice, la presión mecánica no se distribuye uniformemente, el tejido experimenta menor estrés electrocárdico, pero a medida que penetra, la tensión de la pared aumenta exponencialmente, ¿no? Acá, ¿no? O sea, pues por la sangre, ¿no? Como lo está haciendo así, que hace la sangre, lo comprime también, ¿no? Comprime porque está haciendo ahí, entonces ahí lo comprime, y el otro lo cierra, ¿no? Lo comprime y lo cierra, y comienza a disminuir drásticamente el oxígeno, elevando drásticamente el consumo de oxígeno en las capas más profundas. Por eso aquí hay baja tensión, tensión máxima, extrema, de aparte y de los ¿no? Por eso la tensión mecánica se suma capa por capa, forzando el tejido profundo a soportar la carga estructural total del muro ventricular, ¿no? Por eso si a ustedes les preguntan cuál es la capa del muscular más sensible a la isquemia, la capa subendocárdica. Por lo tanto, las isquemias o los infartos más comunes, ¿cuál va a ser? El subendocárdico. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Esto es, ¿por qué? Porque el vaso, ¿cómo viene? En este sentido, ¿no? Y ahora vamos a seguir viendo, hay algunas características de la circulación coronaria propias. El metabolismo aeróbico es obligado, es casi 100%. Mira, fíjense, ¿eh? Es casi 100%. Entonces, ¿qué necesita? ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué tenemos que decir? El aporte continuo de oxígeno es imprescindible. Necesito, ¿no? Tener ATPs. Y esto, como lo hemos dicho cuando hicimos célula, esto es demostrable porque el miocito que tiene cantidad de mitocondrias. Entonces, para esto, para el metabolismo aeróbico, obligado. ¿Ve? Es un órgano generador de presión, a veces irriga en el propio motor del sistema que determina su flujo sanguíneo. ¿No? Es un órgano generador de presión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el que lanza la fuerza para distribuir todo ese volumen, ¿no? Y obviamente es la principal causa de mortalidad. ¿Ya? ¿Esto? Y miren, aporte versus demanda. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a tener la presión de perfusión coronaria, porque necesito, ¿no?, mantener esa presión entre el externo o sea, de esa diferencia de presiones. Miren, ojito, la duración de la diástole. Entonces, ¿cuál es el reto en un paciente? Es mantener una frecuencia cardíaca estable, ¿no? 60, 100, ¿no? Esa es una frecuencia buena, ¿no? Es una frecuencia manejable. ¿Por qué? Porque si me pasa 100, 110, 120, 130, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el tiempo diastólico, va a disminuir la diástasis, y al disminuir, ¿qué va a pasar? Este flujo disminuye, el aporte disminuye. Ahora, la resistencia vascular es propia, ¿no? La nerviosa, la metabólica, la miogénica que vamos a ver, estos participan en el aporte coronario. Obviamente, pues esto es una carga negativa, ¿no? Pero participan, ¿no?
Y la demanda, la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca. Lo que significa a mayor, miren, hemos aprendido, a mayor frecuencia cardíaca, mayor trabajo cardíaco. Y a mayor trabajo cardíaco, mayores necesidades metabólicas. Y a mayores necesidades metabólicas, mayor consumo de oxígeno. ¿No? Entonces, miren el sentido de eso. Por eso la frecuencia cardíaca. La contractibilidad es el trabajo, pues no es el trabajo que el corazón, ¿no? ¿Ya? Y la tensión de la pared ventricular precarga y postcarga. Todos estos hacen que la demanda no siga. O sea, debe de haber un equilibrio entre el aporte y la demanda. Porque ese desequilibrio me puede causar una cardiopatía isquémica, un infarto al corazón. ¿Ya? Miren qué sentido tiene, ¿no? Equilibrio, ¿no? Buscar el equilibrio. Arterias terminales, miren, ¿y ustedes qué dicen? Uy, ahora, pero este flujo queda acá, y acá se conecta para acá, y no hay más, ¿no? Miren, ¿cuál es el comportamiento que tiene? Es esto, que el corazón se comporta como si fueran los vasos, como si fueran arterias terminales. Estos son modelos animales ideales. ¿Qué pasa? Llega el flujo, abre circulación colateral, ¿no? Puedo cerrar acá, pero se abre acá. Después cierro acá, se abre acá. Pero miren acá, a diferencia de otras, el sistema coronarial carece de una red colateral de emergencia eficiente, ¿no? Porque la red colateral de cualquier tejido se apertura, ¿cuándo? No, cuando están expuestos a hipoxemia crónica, les he dicho, ¿no? Y eso se puede dar, pues, obstrucción del flujo, ¿no? ¿Ven? Dice, nuestras arterias funcionan como circuitos aislados o sellados y desarrollar conductos alternativos toma hasta medio año, o sea, medio año de que estés con tu ateroma y pues no haciendo isquemia porque puedes desarrollar, ¿no? Es como una suerte de, que eso también dice, ¿no? Tu corazón como que se preadaptara, ¿no? O sea, que te dé tus infartitos mejor que te dé un infartón, ¿no? Algo así. Porque generas estas colaterales, estas colaterales como abriéndose, ¿no? Por eso dice que el protagonismo medial lo que convierte en una oclusión súbita en un evento catastrófico de rescate inmediato. ¿Ven? Arterias terminales selladas, ¿no? Y desarrollo colateral cerca de 6 meses. Cerca de 6 meses, ¿no? Tienes que le hice más o menos una observación que hace para generar colaterales. Entonces, chicos, no es no, ustedes no piensen, no, mis colaterales me van a salvar si tengo un infarto, no. A no ser que seas un coronario crónico que estás haciendo pues anginas, puedes tener, ¿no? Cuando ya se selló completamente, pues ya puedes las colaterales ayudarte en algo, pero no compensa todo. Entonces, por tanto, ¿tenemos circulación colateral? Sí, tenemos, pero no es determinante, ¿no? Entonces, las arterias de 20 a 150 determinada circulación colateral, por si acaso, todo esto es 3 guerras, todo lo que ven acá es 3 guerras. ¿Ya? Y funciones en condiciones normales, la circulación coronaria es terminal y la circulación colateral no tiene función, claro, en circulación normal, ¿no? Y como respuesta a la oclusión repentina, dice, el flujo colateral aumenta en unos pocos segundos. Y este concepto, por ejemplo, es muy que podemos nosotros decir que no, o sea, hay una oclusión repentina, estos colaterales se aperturan, pero no compensa las necesidades metabólicas de esa oclusión. ¿Entienden, no? O sea, si está, digamos, pasando 1 litro y se obstruye ese 1 litro, las colaterales pues no llegan, si es que ya se aperturan, no van a completar el litro que necesita, ¿no? Eso pasarán pues 200 centímetros, pero no va a compensar esas necesidades metabólicas.
Se pueden aperturar, pero por eso este concepto es para decir, no, tranquilo, no, o sea, si me está diciendo que no, no es no, no. Variabilidad individual, diferencia interindividual, 90% de individuos tienen circulación colateral, o puede desarrollarla en la obstrucción crónica, ¿no? 6 meses. Diferencias interindividuales. Y eso también ustedes cuando lo vean, y ese es el comportamiento, ¿no? ¿Por qué si se obstruye la misma arteria, en la misma profundidad, en el paciente 1, 2, 3, 4, 5? ¿Por qué los 4 son diferentes? Por esto, ¿no? Porque hay variabilidad individual. ¿Ya? El motor aeróbico, ¿por qué el miocárdico ya no les puede esperar? O sea, no puedo, o sea, no sé, no puedo. Si se obstruye, no. ¿Por qué tienes que correr? ¿Por qué? Porque mire, si es que tengo mi red de miocardio así, que mi flujo está completo, que hace el corazoncito tranquilo, que hace, a ver, de toda la sangre que pasa, extraigo el 75%. Esté tranquilo, ¿no? Aeróbico, ¿no? Todo 75%. Y miren, la vena cae a 20 milímetros de mercurio de PO2. ¿Cuánto es su PO2 de ustedes, normal? En un AGA, 80, ¿no? No, Pero, o sea, digamos, un rango bajo. ¿No? Pero es bien difícil que vas a llegar a PO2 100, ¿no? No he visto, ¿no? PO2 80, 90 llegas, ¿no? Y estás bien, pues, ¿no? Pero miren, de todo eso, de esa saturación, te lo bajas a 20. O sea, ¿cuánto de oxígeno ese corazoncito? ¿A qué? Y dice, la única forma de obtener oxígeno es aumentar el flujo. Ay, dije, entonces, ¿qué cosa hace el corazón? Tiene el vaso dilatado. ¿Entienden? O sea, ¿por qué? Porque este corazón funciona con cantidad de oxígeno, ¿no? Entonces, otra característica, ¿por qué el miocardio puede esperar? Porque si es que nosotros estamos en reposo necesita 250 y el ejercicio necesitamos aumentar hasta 4 a 6 veces para mantener nuestra demanda. ¿Ve? Entonces, ahora la mezcla de combustible, ¿no? Por ejemplo acá, la glucosa ácido láctico 25 a 30%, ¿ya? Pero miren qué va a suceder si es que aquí el 70-90% del combustible, o sea, del metabolito que el corazón necesita como energía, está al 70% ácidos grasos, es mayor energía, pero consume el 10 a 15% más de oxígeno. ¿Qué va a significar? El corazón necesita extraer, pero también necesita trabajar más para poder extraer. En condiciones normales, cuando el flujo es constante, fenomenal, estoy equilibrado. Por eso debemos decir cuál es la importancia de la circulación coronaria. Hay un aporte constante de oxígeno de la circulación pues, no patológica, mantenimiento de la función de bombeo, ¿no? Porque la función de bombeo es necesaria, ¿no? ¿Para qué? Para generar circulación y nos previene de cardiopatías isquémicas. ¿Ya? Después vemos acá características, ahora vamos a ver algo, las características metabólicas del corazón. ¿Qué hemos dicho acá? Esto, ¿no? El combustible. Ahora miren acá. El metabolismo es aeróbico casi totalmente, ¿no? Dice genera ATP necesario. Aquí está. Fosforilación asistencia mitocondrial y genera. ¿Cuántos ATPs? ¿Crees? ¿Cuántos ATPs? 25. 32 ATPs. Entonces, la oxidación oxidativa lleva para generar la ATP necesaria para mantener la condición, ¿ves? Y para generar estos ATPs y todo, que utiliza el 70-90% de los grasos y glucosa y ácido láctico de 25 a 30%, ¿no? Y en menor proporción, miren, sustratos energéticos, ácido grasos, y miren la glucosa que debería darnos, y ácido láctico, 25 a 30% es una nada, ¿no? ¿Ven? ¿De qué depende, no? De los ácidos grasos. ¿Y qué nos está dicho acá?
pero, o sea, el corazón, por eso. O sea, acá, por eso le digo, mira, fíjense lo que estamos viendo. ¿Qué les dice? Que para producir energía estos ácidos grasos necesita que consumir mayor cantidad de energía, ¿no? Para el oxígeno, ¿no? ¿Y qué les dice acá? ¿Qué dice acá? Entonces, el 70-90% del sustrato son de ácidos grasos. A ver, sería bueno de glucosa, ¿no? ¿No? Fácil, es rápido, fresco, desapareció. Pero no, pues, es una, o sea, el corazón, pues ahí dice, no, para funcionar, es como decir, ¿no? Para funcionar necesito pues, extraer oxígeno en cantidades, pero no el nutriente que te doy así, no es nuestro corazón que hace trabajo contra corriente, bueno, estos ácidos grasos, que le dice, con todo lo que me das, pues tengo que trabajar más, ¿no? Pero está equilibrado porque el flujo es constante, el flujo es constante, ¿no? Y el consumo de oxígeno, mira, es de 8 a 15 mililitros por cada 100 gramos, y aumenta hasta 25 a 40 durante el ejercicio. O sea, miren, aumenta pues un montón, ¿no? Porque aumenta el trabajo. El flujo sanguíneo coronario total en reposo es de 250 a 300, corresponde al 4 a 5% del gasto cardíaco. Y por cada 100 gramos, acá ya varía por flujo por cada 100 gramos, es de 60 a 80 y extrae el 75%, 70-75% del oxígeno. ¿Ya? ¿Están entendiendo, no? Por eso el corazón es un tejido aeróbico. ¿Ya? Miren, ¿qué pasa durante la sístole? No es vasoconstricción. Claro, esto está ¿no? ¿Hay una obstrucción? No, no es construyendo, está aplastándolo, ¿no? Digamos así. Y el diástole, miren. Entonces la autocomprensión anula la perfusión durante la sístole, ¿no? El corazón no puede aprovechar. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, dice, acá mira, hay una buena que dice, el corazón no puede aprovechar la alta presión arterial sistólica para nutrirse, como en el resto de los músculos, ¿sabes? La fuerza de contracción del músculo es tan intensa que exprime y obstruye a los vasos coronarios intramurales y el motor se desconecta de su propia línea de combustible cada vez que cada vez que hay una sístole, deja de fluir sangre al subendocardio. El diástole vuelve el flujo, ¿no? Entonces, el flujo ocurre en diástole. Y aquí hay dos momentos, arteria coronaria izquierda y arteria coronaria derecha. Miren la arteria coronaria izquierda. ¿Qué pasa con el flujo? Miren, uy, cómo cae. La contracción aplasta los vasos intramurales. ¿Y qué pasa en diástole? ¿Cómo aumenta? El 80% del flujo por acá. Este es corazón izquierdo, o sea, es ventrículo izquierdo. El flujo es intensísimo, ¿no? Y la coronaria derecha cae menos, ¿no? El flujo, y en la diástole tampoco aumenta demasiado, pero por eso es que no vemos mucho infarto de la coronaria derecha. ¿Ya? Aquí que dice las taquiarritmias, ¿qué significa? Que la frecuencia cardíaca está más de 100, acortan la diástole. Acortan, estrangulando la ventana de perfusión del ventrículo izquierdo. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, como médicos, ¿qué tenemos que hacer? Es mantener que el tiempo diastólico adecuado. ¿Por qué? Porque la frecuencia,
la frecuencia cardíaca nos hace daño, ¿no? Tampoco muy bonito. Entonces, es mantener, ¿no? Tiempo de diástole, tiempo de perfusión. Entonces, ¿cuáles son los determinantes de la demanda? Ya hemos dicho la frecuencia cardíaca, el principal determinante del consumo, la fuerza de contracción miocárdica, la contractibilidad. Entonces, imagínense, ¿no? A un corazón que está, digamos, que está con hipertrofia, el ventrículo, o sea, el ventrículo se ha hecho más gordo y grueso. ¿Sí? ¿Cuánta presión está metiendo al vaso? ¿Ya? O sea, ya se lo bloquea el flujo completamente, ¿no? Y esa persona, ¿qué le van a hacer? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede? Hay gente que nace pues, con esas hipertrofias ventriculares así. Nacen, ¿no? Nacen. Ustedes lo han visto, ¿no? En estos partidos de fútbol. Ahora ya no, ¿no? Pero han visto en esos partidos de fútbol. Dice, espera, un jugador se cayó, ¿no? Se cayó y se murió. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿No? Entonces, que le han hecho necropsia y todo, y resulta que su corazón, el corazón izquierdo, estaba hipertrofio, estaba grueso. Entonces ustedes dicen, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? No, o sea, cuando dicen no tenía buena irrigación coronaria, quiere decir tenía un trombo. Ya, ¿qué sucedió? Que por algún motivo, o sea, ese entrenamiento que tiene que no sube su frecuencia, ¿qué hizo? La frecuencia aumenta. ¿Qué es lo que hace? Más trabajo del corazón, encima acortó su tiempo diastólico y su flujo disminuyó. ¿No? Y hay gente que no, por eso ahora ya no, ya pues en los clubes grandes, ¿no? Así, ¿no? En los chancas, ¿no? Que estoy haciendo eso, ¿no? Traen tu declaración jurada de que está bien, gracias, ¿no? No sé pues cómo jugarán estos chicos, pero juegan, ¿no? Y la tensión parietal, ¿no? La tensión parietal que dice que eso es lo que, ¿no? La presión que ejerce el intramuro, ¿no? ¿Ya? Dice, la tensión parietal depende de la presión que distiende el ventrículo antes de contraerse. Miren, ¿ve? A mayor precarga, mayor tensión, ¿no? Claro, si le está metiendo cantidad de sangre, mayor presión. Y de la fuerza contra la que ésta se contrae, poscarga. ¿Por qué? Una, ya, la precarga. Si yo le meto mayor cantidad de sangre a un espacio, a ver, va a haber mayor fuerza del otro vacío, ¿no? Ya, pero, ¿y la poscarga por qué? Porque tiene que vencer mayor presión. Porque justamente esa presión que yo estoy generando, ¿no? También pues a ellos no creo que sea así, está generando también presión y tiene que vencer a esa presión, ¿no? Por eso dice, y de la fuerza contra la que se contrae. Existe una estrecha correlación entre trabajo cardíaco y las demandas miocárdicas de oxígeno, y aumento de esas demandas conlleva a un aumento paralelo del flujo sanguíneo coronario. Y volvemos a decir, la única forma del corazón de tener más oferta de oxígeno es vasodilatación, ¿no? Vasodilatamos. En otros tejidos, ¿qué hacemos? Hacemos, ¿no? Redistribución del flujo. El no, entonces tiene que vasodilatarse. Entonces las arterias coronarias, ¿qué hacen? Lo que estamos diciendo, miren, van en este sentido y le dice el 75% de la resistencia está por las arterias epicárdicas, por todas las arterias, digamos, alta densidad de capilares, y la distancia capilar miocito es de 10 micrómetros, en otros es 70. Mira, ¿por qué? Estos, ¿dónde están? En las arterias epicárdicas, y acá que hay un plexus. Entonces, el flujo sanguíneo coronario es de 250, en otros órganos es 70, 5%, el consumo es lo mismo que va a salir, y nada, 70-75% del oxígeno, ¿no?
Este concepto lo debemos tener. Entonces, ¿cuáles son los factores que regulan el flujo coronario? La presión de perfusión coronaria. Dice, determinada por la diferencia entre la presión diastólica, miren, presión diastólica en la raíz de la aorta y la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Determinada por la diferencia, otra vez veamos, entre la presión diastólica en la raíz de la aorta, o sea, en la presión que tiene que vencer el ventrículo para generar eyección. Y la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. O sea, se llena, genera una presión, pero tiene que generar más, o sea, aumentar su presión de la que inicia para superar esa presión, si es la poscarga, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Si aumenta la presión diastólica en la raíz de la aorta, ¿qué va a suceder? Va a ser mucho más difícil. ¿Qué es la vence? ¿En qué? En vencerlo, ¿no? Y por lo tanto, vamos a tener necesidad de aumentar mi flujo coronario. ¿Se dan cuenta? Otro factor que regula la duración de la diástole. El 80% se produce durante la diástole, estamos hablando del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Y miren, y las resistencias vasculares coronarias, esto es el flujo, todo esto es lo que tiene que vencer, todo esto. Y por factores nerviosos, miogénicos y metabólicos y extrínsecos, porque se comprimen durante la circulación. Ahora vamos a ver algunos de ellos. Entonces, factores que regulan la presión diastólica de la raíz de la aorta menos la presión diastólica al final del ventrículo izquierdo. ¿Sí lo razona? O sea, ¿qué va a suceder? Si hoy incremento esto para que, digamos, si este es 5 y este es 3, 2, ¿no? Sí. Ahora, si este le aumento 7 y este me tiene que dar 3, no puede, ¿no? Este me tiene que dar ¿cuánto? Si este le incrementaba 7, este me tiene que dar 5. ¿No? Para poder alcanzar y romper esto, ¿no? Pero para eso necesito flujo. ¿Ve? La variación y la resistencia vascular coronaria, ya eso lo vamos a ver. Entonces, variaciones durante el ciclo, aquí está, ¿no? Ya nuevamente, ¿no? En el flujo sanguíneo coronario puede bajar hasta 0 durante la contracción isovolumétrica y la coronaria derecha, la reducción es mucho menos, ¿ya? Factores que disminuyen el flujo coronario. Taquiarritmia. ¿Por qué? Sí, taquiarritmia. Es que es muy veloz y me suena la diástole. Se corta la diástole, se corta. Al toque, se acorta el tiempo de diástole. Acorta el tiempo de diástole. Aquí dice, ¿no? Acortarse el intervalo de diástole. Ya, aumento de la presión diastólica final. El aumento de la presión diastólica final incrementa la presión intramiocárdica y reduce el gradiente de presión que impulsa el flujo coronario. Aumento de la presión diastólica final. ¿Ven? ¿Ya? Disminución de la presión aórtica. Mira. Dice, disminución de la presión aórtica reduce la presión de perfusión coronaria, limitando el flujo sanguíneo hacia el miocardio. Y aumento del tono simpático durante el ejercicio, emociones, estrés. Entonces, ¿qué van a hacer? Aumentan, ¿no?, el trabajo del miocardio secundario a incremento de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Por eso dicen, no, y se murió. No murió el paciente. ¿Por qué le dicen a algunas señoras, por ejemplo, así que quieren hacer ganancias secundarias? No le digan a mi papá, no, malas noticias, porque mi papá sufre el corazón. ¿Por qué?
porque alguna emoción, ¿qué va a suceder? La respuesta simpática aumenta la frecuencia y incorpora. ¿Por qué? Porque estás aumentando el trabajo miocárdico y probablemente en un corazón ella tenga alguna limitación porque por ateromatosis. Y ya digamos una persona muere, pero le hacen reanimación. ¿Qué es lo que hacen? No es que muera. No me parece. No, ya de una persona, digamos, hace una parada cardíaca. Es que es justamente cuando ustedes ya han hecho seguro que las paradas cardíacas son dos, ¿no? O es que el corazón se vuelve así, se aloca, se comienza el ventrículo a trabajar así 170, 180, se llama fibrilación ventricular, ¿no? Y el otro es el clásico de las películas, ¿no? Ese es el que ya no se muere. Entonces, tú defines, ¿no? Tú defines, apenas el paciente, aquí ustedes dicen, ¿no? A ver, dos condiciones, ¿no? Dos condiciones que te dan. Hace parada cardíaca, ya, lo primero que haces, dices, no, es masaje, ¿no? Vas dando masaje porque es como si comprimieras, ¿no? Una bomba, así que comprimieras. Pero, ¿qué es lo que haces ahí rapidito nomás? Tienes que ver y definir, ¿no? Si es que está haciendo fibrilación o está en parada. Si es en fibrilación, ¿de qué te vale seguir haciendo tu masaje? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Desfibrilar. ¿No? ¿Para qué? Para que la frecuencia retorne y comiences a hacerlo. Porque si lo mantienes así, vas a hacer izquierda. Y en el otro, ¿qué haces? Lo estimulas el simpático. Por eso que en la reanimación avanzada, ustedes se han dado cuenta y se lo han leído y se han enseñado y estaban en simulación, ¿qué le hacen? Le ponen adrenalina. ¿Para qué le meten adrenalina? Para que aumente el estímulo simpático. No, aumente todo, ¿no? Hace estímulo al corazón de tal forma que empiece a trabajar. Y a veces metes uno, no sabes todo, ¿no? ¿Ya? Por eso es que no es que se muere, sino hay una parada cardíaca, nada más. Es un momento y ustedes tienen que estar al tanto y ¿no? Obviamente, ¿cuál lo inicia, no? El masaje. El masaje es súper importante, no mucho más que la vía aérea, ¿no? Entonces, nuevamente, el 80% se ve el diástole, el acortamiento de la diástole, el aumento de la presión diastólica final. ¿Por qué? Porque el aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar la tensión de la pared, ¿no? Así, ¿no? Como si a un globo le dolido y la tensas, ¿y qué va a suceder? Pues no, entonces, ¿no? Por eso que es importante que un paciente con insuficiencia cardíaca, o sea, ese corazón grande, gordo, ¿no? Todo remodelado, ¿no? No, grande, gordo, que decía mi profesor, decía un corazón de buey, ¿no? Así de grande, ¿no? Es grande, gordo y flaquito. Pero, entonces, si tú lo llenas de mucho agua, te llenas de una cantidad de sangre, o sea, de más precarga, ¿no? Este corazón que es, el corazón no puede, no puede contraerse, ¿no? Efectivamente, ¿no? No puede contraerse. Pues la sangre va a seguir llegando, ¿no? No va a seguir llegando, y como no va a poder, se va a atorar como la pelea de cuando se para un carro, se va a atorar para arriba, ¿ya? Se atora. ¿Es lo que hace? ¿No? Entonces, ¿y qué más? ¿Qué sucede? Le vas metiendo más sangre y vas aumentando la presión diastólica final. O sea, estás comprimiendo a la pared. Entonces, esta paredcita que está pegada las justas ahí, se estás comprimiendo más. Por eso, una realidad en insuficiencia cardíaca, ¿cuál es? Es disminuir la precarga. ¿Por qué? Porque disminuyes la precarga, quitas líquido y permites incluso ya exista ese entrecruzamiento, ¿no? Que cuando está elongado ya lo perdemos, ¿no? Permitimos ese, ¿no? ¿Y qué le disminuimos? La presión diastólica
final del ombligo izquierdo. Estaba relajado, ¿no? Y ya no disminuimos porque no disminuimos el flujo sanguíneo coronario, ¿no? Y otra de las cosas que hace, pues, este flujo sanguíneo disminuye si la presión arterial también disminuye. Entonces, la vulnerabilidad subendocárdica, ¿por qué les voy a repetir tantas veces? Porque miren esto, ¿no? En el epicardio, la presión de compresión sistólica, nada, pues, ¿no? Sí. Las arterias epicárdicas sufren cuando hay sístole. ¿Sí? No. Las endocárdicas, ¿no? El tono arterial es buenísimo, claro, pues, ¿no? No me mueva, ¿no? ¿Y qué pasa en el subendocárdico? Acá no. Presión de compresión sistólica, el flujo es casi nulo y hay mayor vulnerabilidad a la isquemia, ¿no? Pues entonces, ¿por qué no hacemos isquemia? ¿Qué pasa? ¿Por qué todos andamos, no? Si eso pasa, que no, mi corazón está cada rato que le quita el flujo, le quita y algo tiene que tener ese extremo subendocárdico para sobrevivir, ¿no? Para no hacer isquemia. Por eso se llaman mecanismos compensatorios diastólicos. O sea, ¿qué pasa en esa diástasis? ¿Qué pasa en ese tejido subendocárdico? ¿Qué va a pasar? Razón, ¿qué va a suceder? No, pero mira, razón, ya, le quito el flujo, ¿no? Ya, uno está bonito porque es un preso, ¿no? Tiene un montón de vasitos, ¿no? Ya, entonces, ¿qué hace? Se dilata. ¿Para qué? Porque en ese momento de que hay menos oxígeno, el otro le da, ¿no? La sangre le da, ¿no? Se dilata. Por lo tanto, ¿qué voy a generar? Vaso. ¿No? Por lo tanto, en este momento, ¿quién aumenta? ¿Cuál es el vasodilatador más importante del corazón? Óxido nítrico. ¿No? Entonces, miren, ahora veamos. El tono vascular más relajado. Mira, secundario es que se libera mayor cantidad de óxido nítrico y principalmente de adenosina. Y miren, ¿ve? Y hay mayor densidad de mioglobina. Entonces, ese tejido, ¿qué es lo que hace? Atrapa ese oxígeno, como tiene mayor cantidad de mioglobina, lo atrapa y no lo suelta. ¿No? Un tejido normal que tenga hemoglobina, llega la hemoglobina A, la normal, le llega y suelta. Llega, suelta. Pero este no, llega, lo atrapa, se mantiene y otra vez lo va a soltar después, ¿no? Por eso dice mayor densidad de mioglobina. Entonces, las regiones regionales, miren, del endocardio, aquí de epicardio se va acá, miocardio, subendocárdico y aquí está el endocardio, ¿no? Entonces, dice, durante los vasos soportan una compresión mayor, sin embargo, en condiciones normales, esto no se compromete la perfusión global a estos mecanismos. Mayor vasodilatación diastólica subendocárdica. Es como si reservara sangre. ¿Para qué? Para el momento en que el flujo disminuya, ¿no? No se anule. Por eso dice vasodilatación diastólica subendocárdica. O sea, cuando estás en diástole, ese tejido cae. No, cago. Reservo. Para que en el momento va a seguir un bloqueo intenso, ¿no? El texto, claro. Por eso dice acá, hay mayor vasodilatación diastólica, las arteriolas de resistencia subendocárdica tienen menor tono basal y aumentan más el flujo en diástole. ¿Sí entienden, no? O sea, cuando llega la diástole, entonces estas arterias, ¿qué hacen? No, me vasodilato. ¿Pero para qué? ¿Cómo decir? Voy a almacenar sangre porque se tiene, pero no.
Va a venir el siguiente pasito, me cierra, y dice, uy, tranquilo, ya lo estresa aquí, ¿no? ¿Entienden, no? ¿Ve? Ya viene, cero, y el otro también se viene, ¿no? Pero este no dice, ya me va a hacer botella, tranquilo, ¿no? ¿No? Disminuyo mi oxígeno, todo, pero me va a hacer claro. ¿Ya ven? El otro, hay mayor concentración de mioglobina. Se almacena oxígeno entre la sístole y, mira, almacena el oxígeno entre la sístole y lo libera durante la diástole para mantener el metabolismo aeróbico subendocardiaco. Almacena oxígeno durante la sístole, ¿ven? O sea, ¿qué es lo que hace, miran, este tejido? ¿Ya? Durante la diástole lo libero, ¿no? Lo libero porque no saben, esto es un montón, me dilaté todo. ¿Y qué hago durante la sístole cuando ya no tengo flujo? Ya no tengo oferta, ¿no? Ese oxígeno que lo he atrapado, ya, no, mientras dure el terremoto, no, otra vez. Ya, ahora sí suelto, ¿no? ¿Ve? ¿Me dan cuenta? ¿Cómo se protege? Por eso es que ese tejido no se vuelve isquémico, se dan dando cuenta, ¿no? Impresionante. Y obviamente hay mayor liberación de óxido nítrico y adenosina. Más, por ejemplo, hiperemia reactiva posisquémica. Esto es la hiperemia reactiva posisquémica. Por ejemplo, ¿qué es lo que esto? Cuando hay un vaso que se obstruye, este tejido que disminuye la hipoxia y se vasodilata. Hiperemia, ¿se acuerdan? Hiperemia, cierto, hiperemia. ¿Ya? Variaciones regionales de flujo coronario, más hay compresión en el endocardio, menos en el epicardio, y tienen que compensar el flujo durante la sístole, ¿no? ¿Ven? El músculo contraído, el endocardio, y en la diástole, mírame, jala, sangre, ¿no? Variaciones renales, la compresión subendocárdica, la contracción del músculo cardíaco, la presión que ejerce la sangre que llena la cavidad ventricular. Aquí dice, ¿no? La diástole, aquí, durante la sístole, ¿qué pasa? Los vasos subendocárdicos están sometidos a una mayor compresión que los vasos subcárdicos. ¿Sí, no? ¿Por qué? Porque se contrae el músculo, le quita el flujo y encima la sangre que está en la cavidad del ventrículo pues, aprieta y comprime como una pared, ¿no? Lo comprime y el otro encima que lo está comprimiendo acá. Y imagínense que ese espacio subendocárdico tiene doble agresión, ¿no? Encima que el músculo lo comprime porque tiene que comprimirlo y lo comprime contra la sangre, ¿no? Y la sangre también lo comprime. Encima, ¿qué es lo que pasa? Le cierro el o sea, comprimo de afuera lo que dice, ¿no? La compresión del músculo cardíaco y la compresión de la sangre, del vertebral, todo eso. Oye, eso dura poco, por eso no, si esto lo ¿no? Pero, miren, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Ve? Y hay mecanismos compensatorios que hemos hablado. Aquí, flujo coronario izquierdo. Y entonces, ¿qué hacemos? Hay las resistencias vasculares que hemos dicho, ¿no? ¿Se acuerdan? Que los reguladores del flujo coronario, hay las resistencias vasculares. Hay mecanismos nerviosos, simpáticos y parasimpáticos. Hay mecanismos miogénicos. Ahora si ustedes van a saber, ¿no? Ahora, mecanismos nerviosos simpáticos. Vasodilatación, vasoconstricción. Y ahorita se van a ver a qué. Ahorita van a ver. Qué curioso es. ¿Por qué? Porque si la frecuencia cardíaca aumenta, van a ver, pues esto debería disminuir y vamos a ver cómo lo hace tan bonito el corazón, que se protege también, a pesar de que aumento mi resistencia por estos mecanismos nerviosos. Estos mecanismos miogénicos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué les he dicho? A mayor flujo, mayor llenado y mayor respuesta. Por eso, estos mecanismos miógenos nos dicen que este corazoncito se regula por el fenómeno de autorregulación.
respuesta, ¿de qué depende? De la presión arterial. ¿De acuerdo? ¿No? ¿Y qué hemos dicho? ¿No? Disminuye el flujo sanguíneo coronario cuando la presión arterial disminuye. ¿Ve? Los mecanismos metabólicos que estamos hablando, que también nos van a dar vasodilatación y la compresión extrínseca. Esto es precioso, mira. Panel de la resistencia, la arquitectura de control. Nerviosos cuando los vasitos miden más de 100. Simpático, parasimpático. ¿Ya? Los dos, ¿no? Miren. Este señor, alfa y beta 2. Este es M2. ¿Y cuál es el resultado neto de todo esto? Dice, el resultado neto del simpático, hay un aumento de masa que supera el flujo. ¿Ya? ¿Está bien? Ojito. ¿Qué les está diciendo? Ojito. Cuidado, porque esta respuesta no me conviene. ¿No? ¿Qué te está diciendo? Alto, cuidado, que este tipo de respuesta no me conviene. ¿No? Los miogénicos, este es maravilloso. Cambios en la presión arterial entre 70 a 150 de presión arterial media, no hay cambios en el flujo. Si mi presión arterial media baja de 70, ya hay cambios. Pero si yo estoy entre 70 y 150, es bastante, de presión arterial media, no hay cambios en el flujo. Eso se llama efecto Bayes por mecanorreceptores. ¿Qué significa? Mayor flujo, mayor presión, mayor osmosis. Eso es, ¿ya? Y el efecto de este mecanismo miogénico, ¿cuál es? La contracción ante el estiramiento para mantener el flujo constante. ¿Sí se acuerdan? Entonces, yo tengo mayor flujo, mayor presión, mayor respiro y mayor regreso, ¿no? Eso es. Y los metabólicos, aumento del trabajo cardíaco con caída de presión de oxígeno. Mira. ¿Entienden esto? Los metabólicos. Ya, recuerda. Aumento mi metabolismo. Más consumo. Vamos, ¿no? Aumento mi función de mi órgano. Aumento mi demanda, o sea, aumento mi metabolismo, lo que aumenta mi demanda de oxígeno, ¿no? Como aumento mi demanda de oxígeno, pues el oxígeno lo consumo más, ¿no? Entonces, en el corazoncito, cuando está disminuyendo, ¿qué les dice? Necesito mayor flujo. Por lo tanto, por eso, la adenosina. ¿Y cuál es el efecto principal? Vasodilatación. ¿Ya ven? Entonces, mira cómo el corazón se protege ante cualquier tipo de agresión, ¿no? Y desde el primer momento hemos dicho, controla la frecuencia. O sea, tu pacientito que está bien, imagínate que esté infartado, entonces encima está taquicárdico. Mira, está infartado, o sea, a un pobre corazón que está pues golpeadito, le das más trabajo. Claro, pues no, ahí ¿qué vas a hacer? Mira, para el corazón que está aquí, medio tontillo, no sé porque lo han golpeado. ¿Qué vas a hacer? Por eso se llama corazón atontado, ¿eh? Hay uno, o sea, que el corazón como está aquí, sí, en serio, o sea, que y como necesitas darle, encima le estás dando más trabajo porque su frecuencia está ahí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Disminuir la frecuencia. Disminuir la frecuencia que le da actitud, ¿no? Entonces el corazón que está afectado, que está pues con lo que tiene mayor demanda, mayor necesidad metabólica, que hace, trabaja más tranquilo. Frecuencia 70, 75, estás tranquilito, ¿no? Trabajas bien, ¿no? Pero 110, 120, no te conviene. No te conviene. ¿Ya? A pesar de que tu efecto metabólico, doctor, que no sé cuándo, no, nada. ¿Ya? Entonces, el sistema simpático, ¿qué dice? Actúan sobre receptores alfa de compresión de vasoconstricción, beta 2, vasodilatación en arterias intramurales, y el receptor beta aumenta la frecuencia, contractibilidad, cuando hay mayor trabajo, ¿ya? El resultado ambiente es que el tono simpático eleva el flujo sanguíneo coronario menos de lo que incrementa, ¿qué?
el trabajo miocárdico. Es lo mismo que acá. Es lo mismo, pero acá dice que es en prosa, ¿no? Es sí, o sea, la frecuencia cardíaca, el sistema simpático que azúca. Le doy mayor cantidad, aumenta, ¿no? O sea, la mayor frecuencia, le doy aumentando mayor flujo. Pero ¿qué va a condicionar a qué? También a qué? A mayor trabajo miocárdico, ¿no? Porque también tiene beta 1 en el miocardio. Entonces, ya, los de mayor frecuencia, mayor trabajo, y ese flujo no lo va a llegar a compensar, ¿no? El parasimpático receptores M2 facilitando la síntesis nítrico y produciendo vasodilatación coronaria, ¿ya? Pero menos, pues todo también está metido, ¿no? Pero hay algo muy bonito que dice acá, que inhibe la liberación de noradrenalina simpática y reduce la frecuencia y contractilidad miocárdica. ¿Por qué reduce la contractilidad miocárdica? Porque al disminuir la frecuencia cardíaca secundario va a disminuir eso, ¿no? Disminuyendo el trabajo cardíaco. Efectos de la estimulación: aumento la frecuencia, reduzco el tiempo de diástole. ¿Qué pasó? No esto. Aumenta la contractilidad, claro, ¿no? Porque también estoy estimulando beta 1 del músculo ventricular, estoy estimulando beta 1 y ese estímulo que hace, mayor fuerza necesito. O sea, le estoy pidiendo más fuerza, pero le estoy dando el flujo, pues le estoy limitando, ¿no? ¿Ya? Y por ahí un desequilibrio entre el aporte y la demanda, facilitando la aparición de episodios de isquemia. ¿Ya? Ojito, no. ¿Qué hace? ¿Qué les dice? Controle la frecuencia cardíaca. Y aquí está nuestra autorregulación coronaria, que les digo que también tiene el corazoncito. Y esto se basa en qué? En la respuesta mioquímica secundaria a qué? Al aumento de la presión por distensión de los vasos coronarios, ¿no? Entonces aumenta la presión, y lo otro vez, ¿no? Y se normaliza el flujo adaptándonos a esos cambios de presión. Los niveles de presión tienen que estar entre 70 y 150 para yo decir que el flujo sanguíneo coronario está constante. Claro que si ustedes se dan cuenta, ustedes dirán, pero doctor, o sea que si ahora estoy autorregulándome por mi presión, pero el simpático, es que es un conjunto de cosas que van a suceder en un mismo momento y el corazón se compensa, ¿no? Porque no somos pues puramente simpáticos, parasimpáticos, no somos metabólicos nada más y no somos de autorregulación nada más, ¿no? Todos en un momento juntos funcionan, ¿ya? Porque ustedes, si nosotros nos separamos, es para una cuestión académica, pero todo, pues ustedes imagínense en un momento que la autorregulación está funcionando, que la frecuencia está funcionando y todo, pues a tratar de ser equilibrio, ¿no? La regulación miogénica, nuevamente 70-50, vuelve a los valores normales, está mediada por liberación de óxido nítrico y dice, mira acá, detalle, por debajo de 60, presión arterial media, los vasos ya están dilatados al máximo y el flujo sanguíneo coronario cae linealmente con la presión. O sea, peligrosísimo tener una presión arterial media menor de 65. ¿Ya? La regulación metabólica, ¿por qué se da? Sin leer esto. ¿Por qué se da? Disminución de qué? No, disminución del aporte de oxígeno o disminución o aumento de las necesidades de oxígeno, disminución en el aporte de oxígeno. ¿Y qué vamos a liberar? Adenosina. Cuando disminuye la presión, aumenta el metabolismo cardíaco, ¿no? El ATP se degrada en MP y ya está en adenosina. Vasodilatación. Y el óxido nítrico, ¿qué hace? Estimula vaniciclasa, concentración de calcio, vasodilatador. Y hay otros factores, PCO2, acidosis, ¿no? Y producidos durante la isquemia, ¿no? Activa, mira, esto, mira qué curioso, ¿no? PCO2 durante la isquemia, porque ya disminución de oxígeno, activa los canales sensibles a potasio, produciendo vasodilatación coronaria. O sea, esto también
esto también durante ya, pero esto es una condición patológica, ¿no? Esto sí es fisiológica, ¿no? Pero cuando disminuye la presión de oxígeno, ¿ya? O sea, cuando disminuye la presión de oxígeno porque mi flujo está menor o mi necesidad metabólica se ha aumentado. Aquí está el bucle de supervivencia en la vía de la adenosina. Dice, cae la presión de oxígeno, ¡boom! ¿No? Y aumenta el trabajo cardíaco, ¿está bien? Claro, ¿no? Aumenta mi trabajo cardíaco, por lo tanto, mis otros sistemas no logran contener, o sea, no logran mantener un flujo para ese trabajo cardíaco. ¿De quién se activa? Pues el simpático, el bravo, ¿no? O sea, se activa, pues, trabaja más, ¿no? Trabaja más. Te voy a reponer flujo, pero este bandido no logra reponer flujo, ¿no? Entonces, ya se le, no, entonces me quedo en déficit, ¿no? Mucho trabajo y poca fuerza, ¿no? Entonces, de ahí que viene, pues ahí va a venir, pues, necesito, o sea, como ese, hay aumento del trabajo, ¿no? Aumento del trabajo, disminución de ese oxígeno, mayor necesidad de oxígeno, no hay oxígeno ahí, ¿qué va a suceder? Va a haber una degradación del ATP y se va a generar adenosina. La adenosina sale de la célula, es una subreceptora de esa en el músculo liso y ¿qué hace? Miren, qué bonito. ¿Ven? Apertura los canales de potasio, hiperpolarizando y cierra los canales de calcio. ¿Qué ha hecho? Al hiperpolarizar, ¿qué ha hecho? ¿No? Al hiperpolarizar, ¿qué significa? Ha impedido la despolarización. Como hay hiperpolarización, pues se mantiene. Y encima, miren, cierra los canales de calcio. No hay contracción, te vasodilata nada más. Pero mira, la adenosina produce su efecto en su receptor y mira, ¿qué hace? La adenosina está capturada para reciclar el ATP, ¿no? Por eso dice, ¿cuál es el rescate a esto? La vasodilatación masiva de las arteriolas, bueno, las más chiquititas, las menores de 50 micrómetros, ¿no? Hemos dicho que por los tamaños es la respuesta, ¿no? Los menores de 50 responden a la adenosina muy bien. Regulación del tono coronario, factores vasodilatadores, óxido nítrico, factores virales, lo que conocemos, y los factores vasoconstrictores que también contribuyen, ¿ya? Aquí hay un concepto, así como hay reserva respiratoria, ustedes han visto, ¿no? Hay algo que se llama reserva coronaria. Es la diferencia entre el flujo sanguíneo coronario en reposo y en el máximo alcanzable tras administración de vasodilatadores. Es el máximo alcanzable, o sea, hasta dónde podemos que nuestro exprimirlo a nuestro corazón, dependiendo de la función. Refleja la capacidad del árbol coronario para aumentar el aporte cuando el trabajo cardíaco se incrementa. ¿Sí? Por eso que el flujo puede aumentar de 4 a 6 veces, de 70 hasta 400 mililitros. Mira, fíjate, o sea, cuánto de reserva tenemos hasta que no perdemos. La reserva coronaria, ¿de qué depende? De la autorregulación. Imagínense que esto fuera un tubo rígido. ¿Cómo se comportaría? Y así nada más en una forma pues, geométrica, ¿no? Pero no, miren qué es lo que hace. Si aumenta la presión, así sería pues el flujo, ¿no? Pero acá no. Si aumenta la presión, el flujo se mantiene constante. En el entrenamiento, incrementa la presión de óxido nítrico, disminuye la compresión de los vasos coronarios debido a la frecuencia en atletas entrenados. Se da cuenta que los atletas estos bien entrenados, ¿qué hacen? Tienen las frecuencias cardíacas y bajitas, ¿no? Por eso, pues. Adaptaciones al ejercicio, aumentamos de 4 a 6, podemos llegar hasta 400 mililitros por cada 100 gramos y el flujo total de 1 al litro y medio, ¿no? Y miren, cuando somos constantes, podemos aportar un 20% de reducción de las resistencias coronarias durante el ejercicio. Pero ¿qué va a pasar con nosotros?
Como estábamos así en flojones, no hacemos ejercicio. ¿Cuándo le vas a alcanzar este 20%? Está bien complicado, ¿no? Llegamos. ¿No? No, para aumentar, trataremos de aumentar nuestro flujo, pero a costa de que tu frecuencia aumentó y todo. Dice, la hiperemia metabólica domina el sistema nervioso simpático. Dice, miren, ¿qué hace el simpático? Y aquí, acá, mírame, esto es algo maravilloso, porque dice, durante el ejercicio, ¿qué es lo que hace? ¿El simpático? ¿No? Entonces, ¿qué hay? Simpático hace receptores alfa, tono más receptor, ¿no? Ese es el simpático que está así, ¿no? Todo terrible. ¿No? Para mantener la presión. Sin embargo, en el miocardio, la acumulación de metabolitos vasodilatadores tiene supremacía absoluta. Esta regulación resetea sus límites hacia arriba, garantizando que el flujo vence la resistencia simpática basal. O sea que cuando hacen ustedes ejercicio, ¿no? Y estamos con la frecuencia muy elevada, ¿qué decía? Mayor frecuencia, mayor trabajo, menos flujo, ¿no? Pero aquí que estamos diciendo que los dos como actúan, mira, este pues está agresivo y todo bravo, pero este genera metabolitos locales, ¿no? ¿Y qué? ¿Por qué? Que superan esas, ¿no? O sea, completan sus necesidades metabólicas. Adenosina, potasio, glicosa local, y los receptores beta 2 y la hiperemia metabólica activa, ¿ves? Todos contra ese efecto difícil del simpático que te produce, ¿no? Porque imagínense, ahora, miren qué hemos hecho. Hemos juntado esos tres que te producen variaciones en la resistencia, ¿no? Este simpático es terrible, ¿no? Pero los otros compensan y predominan este perjuicio que nos produciría el simpático si estuviera solito. Paciente sano, reserva de vasodilatación 100%. Vasodilatación masiva, no hay nada. El flujo puede aumentar hasta por 4. ¿No? La resistencia se cae por eso. Pero miren, en un aterosclerótico, la reserva está agotada. Los capilares distales de acá ya están dilatados, ¿o no? Claro, ¿no? Están dilatados así porque hacen vasodilatación crónica. ¿No? El ejercicio, la reserva de dilatación ya está agotada, por eso el flujo apenas aumenta 1.5. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? O sea, mira, ya agoté mi reserva, ¿no? O sea, ya no puedo dar más, ¿no? ¿No? Pero ¿quién determina esto? La disfunción endotelial. ¿Y la disfunción endotelial por qué se da? Por hipertensión, por diabetes, por aterosclerosis, por dislipidemia, tabaco, que es la principal, y la edad. ¿No? ¿Ves? En esas personas es más probable de que... ¿Cuál? En esas personas que ya tienen esos efectos es más probable de que suceda. Claro. O sea, por eso es que, ¿cuál era el mensaje que le daba ese día ayer en la clase? ¿Cuál? Controla la hipertensión, controla la diabetes, después la dislipidemia que hacemos, cambios en el estilo de vida, ¿no? Alimentación, ejercicios, dieta, ¿no? Y obviamente deja de fumar. Una consulta, yo he visto nomás un video, pero simplemente da la curiosidad real de que entran como con un aparatito a las arterias. Claro. Y lo distinguen. ¿Podría mejorar Claro, esos son los stents. Lo ponen y esto como que lo aprietan y se queda con una no, la luz no. Pero es que lo que sucede, que si ustedes se dan cuenta, la inflamación se da en un solo vasito o se da en todo, ¿no? Por eso estas arterias coronarias se van a dar en un vasito. No, a un señor le hicieron que tuvo un infarto, le hicieron una arteriografía, le colocaron un stent
pero la arteria coronaria derecha, donde nace la arteria coronaria derecha, se había obstruido el 95%. ¿Qué creen que hizo? Se infartó el nuevo aurículo ventricular, se infartó la pared inferior y se infartó el ventrículo derecho. Pero los cardiólogos tigres entraron, vieron y le pusieron su stent ahí. Y mejoró el flujo, pero mejoró bastante el flujo. Bueno, el señor tiene pues áreas de infartos, porque obviamente el infarto cuando ya se da ya no es irreversible. Y vieron que las otras, la descendente anterior y la circunfleja, estaban obstruidas al 45%. Ahí va. No, pues no se murió porque esos cardiólogos son los tigres, ¿no? A mí me gustaría llegar a sus manos de estos chicos, pues son jóvenes la mayoría. Estos chicos pues son unos genios, o sea, imagínate entrar en hemodinámica y ver, o sea, poner pues en todo y ahí pues salir y esperar, ¿no? Chicos, ¿no? Entonces lo han dejado para... Y ahí va la respuesta a tu pregunta, ¿no? ¿Por qué entonces le pondremos stent a todo lo más? O sea, imagínate, ¿no? O sea, sería claro, ¿no? No puedes estar, ¿por qué? Porque la inflamación es, y los vasos son así, ¿no? Entonces, ¿no? Aquí está una geografía, como se ve, miren, ve, aquí está la obstrucción, ¿no? Esta vasodilatación, ¿no? Y esto es para que recuerden, ¿no? Para lo último, como un resumen, la dinámica y regulación del flujo depende, extrae el 70%. ¿En qué momento? En la diástasis. Y hay una hiperemia metabólica, o sea, ¿qué es lo que va a suceder? Aumenta el metabolismo, tener mayor necesidad de secreto adenosina. Depende de la irrigación de la diástole cuando hay una demanda muy alta, ¿no? En el ventrículo izquierdo. ¿Ya? El que más sufre infartos, el ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el más común el área? El más que sufre, el subendocardio. Y siempre recordemos que los vasos sanguíneos se comportan como arterias terminales porque tienen muy poca o escasa circulación coronaria. Si un día tienes el 90% de personas se les encuentra, claro, pero no es. Entonces aquí está la vaina bonita, dice la ecuación de la isquemia, extracción basal al límite, ¿no? O sea, estás sacando bloqueo del flujo sistólico, ¿no? Mira, ¿qué está haciendo el flujo sistólico? ¿Ves? ¿No? El agotamiento subendocárdico porque ya está cansado de que ya no puede, ¿no? Todo el ataque que su mioglobina y todo utilizando y la ausencia de colaterales. Todo esto, alta susceptibilidad a la isquemia del ventrículo izquierdo. Y no, el infarto no es un fallo aleatorio, sino el resultado de estas cuatro limitaciones. Por eso, el flujo sistólico se aumenta, hay más bloqueo, si le das más trabajo al corazón, hay mayor restricción del basal, ¿no? Y todo, ¿ves? Todo esto cuando falla, ¿qué pasa? Eso. Electrocardiograma, historia, biomarcadores, que lo vamos a aprender el día de viernes. ¿Y qué me dice acá? ¿Qué me dice? Todo paciente tiene por síntomas que rapidito hay que sacarle un electro y esperar cómo se comporta. Nunca digan que hay su paciente con un infarto con uno de estos solitos, ¿no? Porque si ustedes mandan a su casa teniendo esto, una clínica muy sugestiva con un electro normal y lo mandan a su casa, puede ser un error, ¿no? ¿Por qué? Porque van a hacer toda la perfusión, ¿no? Pero ya está, ¿listo?